Hermanos, este es un texto muy relevante, tiene muchas implicaciones, pero antes de llegar directamente a él, yo quisiera que nosotros pensáramos en cómo es nuestra tendencia natural o normal, común y corriente, la que utilizamos a diario. Yo diría que nuestra tendencia es a ser seres individualistas, hombres y mujeres que solo piensan en ellos, personas que solo viven para sí mismos, un mundo que está cada día más y más siendo guiado por esta conducta individualista. Todo lo que nos ofrecen en todo lugar es siempre algo para que nosotros proyectemos lo mejor de nosotros, pero muy pocas veces nos hacen pensar en las demás personas. Estamos en una conducta individualista donde palabras como prójimo en nuestro mundo cotidiano están en desuso. Ya casi nadie utiliza la palabra prójimo. De hecho, creo que sería extraño que alguien conociera qué significa prójimo. Y el hecho de servir a ese prójimo es, por ende, una actividad que se encuentra vía la extinción. Normalmente nosotros somos entrenados, facultados para vivir vidas individualistas, para vivir vidas donde solamente pensamos en nosotros mismos. Y esta tendencia individualista debería cesar tan pronto nos convertimos a Cristo. Eso es lo que esperaríamos. Sin embargo, esta no para. Por el contrario, continúa formando parte, y ni siquiera pasiva, yo diría que aún sigue formando parte activa de nuestras vidas. Y quisiera solamente mencionar un ejemplo. Cuando nosotros nos convertimos, cuando se nos fue predicado el Evangelio y creímos en él, cuando nos convertimos, nosotros pasamos de muerte a vida. Y lo cierto es que en lo que más pensamos acerca de eso es cómo el Señor sigue obrando en mí. Nuestro pensamiento se centra únicamente en nosotros. Lo más seguro es que jamás pensamos en cómo mi vida forma ahora parte de la vida de otros. Cómo el haberme yo convertido ahora me hace a mí entrar a formar parte de algo más grande. Normalmente cuando nos convertimos lo que pensamos es yo voy a la iglesia. Y no pienso que yo soy la iglesia también o que yo formo parte de la iglesia. De hecho, yo diría que cuando una persona se muda, en lo que menos piensa es cómo eso afecta la iglesia. Muchas veces se muda y dice yo voy a pensar en esto, tiene que tener estas cosas, pero no pensamos, ¿será que me permite la distancia ir a la iglesia? ¿Será que si me cambio de ciudad, dónde me voy a congregar? Muchas personas lo que piensan es ¿cuánto me van a pagar? ¿Dónde van a estudiar mis hijos? ¿Me queda cerca el transporte? ¿Me queda lejos? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a congregar? Lo último en la lista. Pero aquí nos estamos nosotros a punto de entrar en un texto que nos hace pensar que cuando el Señor nos ha salvado, no nos salva para que seamos individuos que andan sueltos, sino personas que forman parte de algo más grande, de algo donde no están solos, sino que es un colectivo que el Señor ha salvado. El Señor no ha salvado individuos, ha salvado un pueblo para sí. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros deberíamos quizás, y es mi intención, y es mi deseo también, que nosotros podamos dejar de pensar que somos individuos y que la iglesia es el lugar, y que podamos pensar que nosotros somos la iglesia, y si nosotros salimos de este lugar, de este hotel para otro lugar, es la iglesia la que se ha movido. Este lugar no es la iglesia somos nosotros. Ese es el punto al que nosotros queremos llegar. Estas palabras que encontramos en este pasaje tienen entonces gran relevancia para nosotros. El autor de esta carta, el apóstol Pablo, nos viene hablando de cómo la gracia transforma a cada individuo al que se le otorga esa gracia. Pero luego nos va a expresar cómo esta misma gracia también incide sobre este grupo de individuos que han sido salvados para hacer ahora algo mucho más grande que ellos mismos, y es formar parte del pueblo santo de Dios, esto es, su iglesia. De modo que podríamos decir que Dios nos ha salvado por gracia para reconciliarnos y hacernos un solo pueblo. De allí que la prédica, mis hermanos, la predicación de la tarde, noche de hoy, lleve por título Unidos por la gracia. Hemos sido reconciliados, y yo podría ser reconciliado con alguna persona, pero no necesariamente voy a estar unido, voy a permanecer junto a él. Pero el hecho de que el Señor nos haya reconciliado de un pueblo judío con un pueblo gentil, y de pronto si alguno aún no entiende lo que es la palabra gentil, no es la persona que es amable, hola, ¿cómo estás? Ay, qué gentil es. No, estamos hablando del pueblo gentil, es aquel pueblo que no es judío. Así como se conoce, gentil es aquellos pueblos, naciones que no son judíos.
Entonces teníamos dos grupos, los judíos por un lado, los gentiles por el otro. Dios los ha reconciliado a estos dos pueblos en uno, y ahora ¿qué va a hacer con ellos? Pues estos pueblos van a estar unidos por la gracia con un propósito. Esta unidad es algo mucho más gigantesco que una reunión un domingo por la tarde para adorarle a Él. Esta unidad es mucho más que juntar recursos para llevar su palabra. Es mucho más que juntarse diferentes iglesias de la ciudad para hacer un evento. Es mucho más grande que un grupo de hermanos en Cristo que marchen por un propósito loable. Es mucho más que eso. El Señor nos llama a ser unidos para formar parte de algo que será eterno. Y eso, mis hermanos, es el punto de este mensaje. Que nosotros podamos ver que el Señor nos ha llamado para algo más que simplemente iglesia bíblica de la ciudad, o una iglesia en la ciudad, o una iglesia bíblica, o un grupo de hermanos que se están reuniendo con un propósito. Es algo mucho más grande que lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y yo espero que nosotros podamos ver esto a la luz de tres encabezados: unidos como ciudadanos y familia de Dios, unidos como edificio de Dios, unidos como templo de Dios. Unidos como ciudadanos y familia de Dios. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si podemos recordar algo de lo que el pastor Jacobis predicó la semana anterior, una parte de esa predicación, quizás usted pueda recordar la palabra reconciliación. Yo la mencioné ahorita, pero la tenía presente. Esa palabra es importante, pero ahora quizás tú puedes recordar lo que se nos fue explicado la semana anterior en el versículo 14, donde se nos dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Recuerdan la figura que utilizó Jacobis para explicar eso? Que dice que era como si fueran dos rebaños de vacas, creo que eran vacas, donde uno era café y otro blanco o algo así. Y que de repente era como si en la mitad de estos dos rebaños separados en dos establos había una cerca intermedia como que los separara, y que de repente esta cerca se fuese quitada y ahora estos dos rebaños se unen y usted sí ve blancos, ve café, pero ahora son un solo rebaño. Y era algo así como lo que ha ocurrido. Esa ilustración nos muestra, y esto que está diciendo el Señor aquí, es que de estos dos pueblos Dios los ha reconciliado para ser un solo pueblo. De manera que ahora el Señor nos va a decir algo grandioso acerca de esta unidad que este pueblo tiene. Así que nosotros es importante que veamos que el Señor haber hecho esto, nos dice dos cosas. Una, que ya no somos algo, y la otra, que sí somos algo. Lo primero es que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Este es el punto que viene Pablo tratando desde los versículos anteriores, y que vuelve a enfatizar. Ustedes antes lo eran. Antes ustedes nos eran extranjeros, no eran de nuestro pueblo, estaban out, estaban fuera. Nosotros éramos los judíos, el pueblo de Dios y los demás. Pero ahora el Señor les dice, no, ya no son extranjeros, tampoco son advenedizos. Y de pronto esa palabra no es tan común en nosotros. Utilizamos una más coloquial, más burda para utilizar advenedizo, y es esa persona que está en un lugar, pero tú dices, ¿tú por qué estás aquí? Tú no perteneces aquí. Nosotros utilizamos una palabra más despectiva para ello, pero podríamos utilizar una que nos acerca más, y es la palabra extraño. Como cuando alguien va a una ceremonia, a una celebración, y de repente todo el mundo se conoce en el lugar, y usted pregunta, ¿y ese quién es? No es nada del complementado, no es nada de nadie. Te dice, es un extraño que está aquí. Es el mismo que usted le dice a su hijo cuando está en un parque, y usted le dice, si se te acerca alguien que tú no conozcas, un extraño, entonces enseguida vienes acá. No permita que un extraño se te acerque, ni le recibas nada a un extraño, ni lo saludes. Pues así era como el pueblo estaba viendo a estos no judíos, a estos gentiles. Judíos, cada vez que veía a una persona era un extraño, este no pertenece a nosotros. Pero la Escritura nos está diciendo que nosotros ya no somos eso, que ya no somos esos extranjeros que estaban fuera del pueblo de Dios, que ya no éramos esos extraños que nos iban a mirar con desdén, sino que ya formamos parte ahora del pueblo del Señor. Ustedes los gentiles, dice Pablo, es decir, nosotros éramos eso, pero ya no lo somos. Por el contrario, lo que sí somos ahora
es conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por un lado, veamos la figura de ser conciudadanos de los santos. Es decir, ser ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Es decir, junto al pueblo que el Señor había apartado desde antes, que era el pueblo de Israel, ahora nosotros junto con ese pueblo somos ciudadanos. Somos ciudadanos, como nos dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Era lo que cantábamos ahorita. No pertenecemos a este mundo. Hay judíos, hay griegos, colombianos, venezolanos, hay de todo lugar. Pueblo que el Señor está salvando, personas que el Señor está salvando para que formen parte de un solo pueblo. El pueblo que antes el Señor había apartado para Él, y ahora este pueblo que el Señor está salvando ahora se unen, son un solo pueblo, son ciudadanos de una misma ciudad, la ciudad celestial, la cual nosotros anhelábamos, de la cual cantábamos ahorita. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Esa ciudad santa, esa ciudad gloriosa es la que el Señor nos llama, que nosotros somos ciudadanos ahora, pertenecemos a esa ciudad. Pero el asunto aquí, que no se nos puede olvidar, es que somos unidos para ser ciudadanos de Dios. Más que individuos, el Señor está salvando a un pueblo. No se nos puede olvidar que con el que está a mi alrededor forma parte o es de esa ciudadanía celestial. No importa su estatura, no importa su color, no importa si es alto, si es bajo, si es delgado, si es ancho, no importa. No importa la condición. El Señor nos está uniendo para que seamos su pueblo, los ciudadanos de su reino. Pero no solamente eso, hermanos. El Señor nos está también haciendo miembros de su familia. Miembros de su familia. Y esto es algo interesante, porque nosotros vemos a diario personas que son desechadas por sus familias. Y el Señor tenía las más grandes razones para desecharnos a nosotros y que no perteneciéramos jamás a su familia. Nosotros hoy vemos que un familiar puede despreciar a otro por una herencia mal repartida. Puede despreciar a otro porque cayó en el flagelo de la droga. Puede despreciar a otro porque este tiene y el otro no tiene y después me quiere quitar todo. Por muchas razones. Usted conoce seguramente más que las que yo pueda conocer. Pero el Señor, teniendo todas las razones superiores, por mucho, por muchísimo, por un infinito de distancia, razones que tenía el Señor para no juntarnos y no hacernos a nosotros parte de su familia, y el Señor, esa separación que teníamos, ya no la tenemos, sino que en Cristo Jesús ahora hemos sido reconciliados con Él. Y ahora somos miembros de la familia de Dios. El Señor nos dice que somos algo más íntimo, más cercano que ser solamente ciudadanos de su ciudad. Nos dice que somos miembros de su familia, donde Él es el Padre, donde nosotros somos sus hijos, y por ende, el que está alrededor tuyo es tu hermano. Es tu hermano. Y a mí me da pena a veces porque hay personas que les da pena decirlo. Yo voy a decir hermano, eso ya está pasado a la historia. ¿Qué somos entonces? Si somos hijos de nuestro Padre Celestial, ¿nosotros qué somos entonces? Jesús nos avergüenza, dice la Escritura, de llamarse nuestro hermano. ¿Por qué yo me voy a avergonzar de llamarlo al otro mi hermano? Nosotros deberíamos vernos como la familia que el Señor nos ha llamado a ser. Aunque no nos parezcamos, somos hermanos. Aunque en algún caso sí nos parecemos y no somos hermanos de sangre como Harry y yo. Pero somos hermanos. Somos hermanos de este mismo Padre, que aunque nosotros digamos, pero es que no tenemos su sangre, no llevamos su sangre. Bueno, pero por su sangre hemos sido nosotros adoptados. Nosotros somos miembros de esta misma familia. El Señor hizo esto posible al haber enviado a su Hijo unigénito en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, reconciliarse con los seres humanos que se rebelaron contra Él. Su plan fue que su Hijo unigénito entregara su vida por estos pecadores, para que los que crean llegasen a ser parte ahora de su familia. Cuando a Jesús lo fueron a visitar,
que él llegó después de una travesía, podríamos decir, y cuando él llega, sus familiares de sangre, María, su madre y sus hermanos llegaron a visitarlo donde él estaba reunido. Y le dicen: Jesús, ahí está tu familia, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice: ¿quiénes son ellos? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es que todos lleguen a creer en su Hijo. Aquellos que creen en su Hijo son ahora los hermanos de Jesús, son ahora los hijos de Dios, como dice el Señor en su palabra, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en su Hijo unigénito Jesús, les ha sido conferida la potestad de ser ahora llamados o hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por este enorme regalo de gracia que nos ha dado el Señor de salvarnos. Y mis hermanos, nosotros ahora ser adoptados por el Señor, miembros de su familia, debería ahora nosotros esto hacernos vivir la vida o ver la vida de manera distinta. Debería nosotros ahora apuntar en dos direcciones, tanto vertical como horizontal, y en ambas direcciones nosotros actuar distinto. Si nosotros vemos en un sentido vertical, es decir, respecto a Dios, donde como hijos, en vez de exigirle a este Padre que nos tiene que dar las cosas, usted no sabe cuántas veces yo enseño a mi hija que así no se piden las cosas, pero tan pronto yo le digo, pasa un rato y me vuelva a pedir las cosas de la manera que tú no quisieras que tu hijo te lo espera. Probablemente sus hijos sean diferentes, pero con mi hija lucho en eso. Tan pronto le enseño, así no se piden las cosas, pídele a tu mamá con amabilidad: quiero esto. Y así somos nosotros a veces. O así pueden ser hermanos nuestros de otras congregaciones. Por si acaso de pronto ninguno aquí es un hijo de esos que piden de esa manera. Pero nosotros somos de los que exigen: Señor, ahora lo quiero ya, Señor, ahora ven a mi socorro. Y nos vemos como David, tirados allí en el piso, postrados, llorando: Señor, salva la vida de este hijo de mi pecado. Nosotros nos vemos como algo así, en vez de vernos como estos hijos que deben agradecer a este Padre por el hecho de que, no siendo ellos sus hijos, Él los adoptó como tal. Y que su hijo, que merecía todo, ahora nosotros estamos heredando junto con Él todas las cosas que eran únicamente de Él. Nosotros deberíamos mirar en el sentido vertical a nuestro Dios y decir: gracias, Señor, no soy digno de que me llames tu hijo, pero tú lo has hecho. Ahora, en dirección horizontal, con mi prójimo, con las personas, con mis hermanos, yo debería no verme como hijo único. Soy el único que merezco el favor de Dios. Soy el hijo pechichón del Señor, el hijo consentido, el que merece que el Señor consiente y le dé todos los privilegios. No, somos hijos de nuestro mismo Padre, y no podemos vernos como si somos los únicos que merecen todo del Señor. Debemos pensar que nosotros hemos sido salvados por gracia y que el Señor esa misma gracia se la ha otorgado a mis hermanos que están a mi alrededor. No podemos vernos como hijos únicos que piensan que todo lo que tiene su padre es solamente para él, sino que éste debe verse como alguien que tiene más hermanos y que juntos pueden adorar y amar a este Padre porque han sido adoptados por él. Ahora el Señor no solo nos muestra cómo nos ha unido como ciudadanos y familia, sino que también nos enseña de otra manera cómo nos ha unido, y esta es como edificio de Dios. Unidos como edificio de Dios, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El Señor, a través de lo que escribió el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, emplea una figura diferente, una figura que nos va a ayudar a entender algo de lo que el Señor también está haciendo en nosotros. Es la figura de un edificio. Él va a ilustrar con ella cómo sus hijos van siendo usados para que formen parte de este edificio. Es decir, tal y como si nosotros fuésemos un ladrillo y que el constructor usará cada uno de estos ladrillos para construir una casa. Como si nosotros fuésemos un ladrillo y el Señor o el constructor va a construir una casa, una edificación, y va a tomar cada uno de estos ladrillos para construir el edificio que Él está construyendo. Esta ilustración, mis hermanos, es similar a la que utiliza Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, donde se nos ve como piedras vivas que están siendo edificadas como casa espiritual. Somos piedras vivas.
Este edificio que mencionamos no es un edificio que está siendo construido sin ningún sentido, sino que por el contrario tiene un sentido el cual el Señor ha establecido. Este sentido es que está siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, no está haciendo simplemente algo, vamos a ver qué sale aquí, vamos a colocar a estas piedras aquí a ver qué sucede. No, hay un sentido, hay un orden perfecto. Y lo primero es que el Señor está edificando a estas piedras, a estos ladrillos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando se va a realizar una construcción, lo primero que se hace es el fundamento. Es decir, se colocan las bases sobre la cual se va a levantar el edificio, algo que también se conoce como la zapata. Lo primero que se coloca para poder empezar a construir. Es la base donde toda edificación está siendo construida. Este fundamento debe ser firme, sólido, para que pueda sostener el edificio. Lo que Pablo nos está queriendo decir aquí es que son las enseñanzas y anuncios de los apóstoles y profetas la base sobre la que se construye este edificio. Nosotros pudiéramos llegar a pensar, y por cierto, pudiéramos llegar también a pensar, que este texto es muy conocido, que este texto que estamos mencionando es muy popular, que este texto no lo sabemos, como decimos normalmente, de pe a pa. Es conocido, está trillado, ya sé lo que va a venir a continuación. Pero la pregunta es, ¿cuán a menudo piensas en él? ¿Cuán a menudo pensamos en que el Señor nos está tomando como si fuésemos piedras vivas para construir el edificio? Un edificio. Es un edificio cuyo fundamento, mis hermanos, son las verdades que proclamaron los apóstoles. Esto es, los 11 más Matías, aunque podemos incluir a Pablo, que también se menciona como apóstol, como la Escritura nos lo menciona. Estos se dedicaron a enseñar a los hombres lo que Cristo había mandado. De modo que sus enseñanzas se convertirían en la base sobre la cual el nuevo templo será edificado. Este nuevo edificio sería edificado. La referencia aquí a profetas puede ser en dos sentidos. Puede tratarse de los santos que hablaron en nombre de Dios en el Antiguo Testamento, o bien de los hombres piadosos que trabajaron junto a los apóstoles, hablando la verdad de Dios con autoridad a la naciente iglesia. Estos apóstoles y profetas no son los modernos que nosotros encontramos a doquier. En cualquier página, en cualquier país, en cualquier ciudad, siempre hay algún apóstol o profeta moderno. Y la Escritura nos dice que los apóstoles solamente tenían algunas características muy particulares para ser considerados apóstoles. Algunas de ellas es que tenían que ser testigos oculares del Señor y que tenían que haber estado con Él en su ministerio. Y ninguno de los apóstoles modernos cumple ni siquiera esos dos requisitos que yo menciono a grosso modo. De modo que ese ministerio apostólico quedaría abolido. Por otro lado, los profetas que aquí estamos mencionando son aquellos hombres de Dios que están dando el fundamento. No ciertas adivinaciones para decir cómo va a ser tu futuro, cómo vas a andar en estos días, cuál es la palabra profética que va a transformar tu vida en este nuevo año, sino que estos profetas eran aquellos hombres que con denuedo predicaban las enseñanzas acerca de Jesús, este Cristo, este crucificado. De modo que ese es el fundamento, Cristo, no ninguna otra cosa, lo que los apóstoles y estos profetas enseñaron. Cualquiera que haya sido naturaleza de este ministerio, su función era fijar los fundamentos del edificio. Hemos visto qué fundamento grandioso es este, hermanos. No es cualquier cosa. Yo sé que a veces nosotros, en nuestra individualidad, nos gustaría escuchar cosas que nos ayuden inmediatamente a nuestra necesidad inmediata. Es decir, como si nosotros necesitáramos luz y prendemos un interruptor para que ahora encendamos el bombillo. Pero el Señor lo que nos está diciendo, tú formas parte del edificio que yo estoy construyendo. Y ya yo el fundamento lo fijé, la enseñanza de estos hombres siervos de Él. Y lo que estos hombres señalaron fue a Cristo. Lo que estos hombres enseñaron fue a Cristo. Lo que estos hombres mostraron es que ellos fueron guiados por la piedra angular que aquí nos menciona, porque nosotros estamos edificados sobre esa misma piedra angular, Jesucristo. El Señor es esa piedra principal. Ese edificio descansa sobre una piedra angular, sobre Cristo mismo. La referencia a dicha piedra, mis hermanos,
probablemente venga de Isaías 28:16, donde nos dice la palabra del Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Es una piedra de fundamento sobre la cual se empiezan a levantar los cimientos de una construcción firme. Al utilizar esta piedra angular, o lo que se nos enseña acerca de lo que es esta piedra angular, es una piedra que se colocaba en primer lugar donde se iba a construir alguna edificación. Se colocaba esta piedra, y esta piedra era la que iba a gobernar, podríamos decir, hacia qué dirección se iba a construir el edificio. ¿Sí? Esta piedra era la que iba a guiar todo, era la que tenía el sostén completo de todo. ¿Sí? Al colocar esta piedra firme y sólida, toda la demás construcción iba a ser guiada por esa piedra. No sé si ustedes han visto una construcción moderna, donde no es lo mismo, pero como para el símil de la guía, es como cuando colocan un bloque, colocan un ladrillito, un clavo, amarran una pitica y hacen lo que llaman la cimbra. Vamos a cimbrar. Y ponen por allá otro bloque en otro extremo, hasta donde llega la esquina de la casa, para tener la guía por donde se va a construir. Se necesita una piedra inicial para que se pueda construir el resto. Del mismo modo, mis hermanos, pero de manera más poderosa, esta piedra era más firme y era mucho más necesaria. Algunas personas dicen que esta piedra angular era la piedra que se colocaba en lo último en una edificación. ¿Sí? Como si se fuera construyendo desde abajo, y cuando llegaba a la última parte, era la piedra donde encajaban las columnas para que éstas no se cayeran, o los dinteles de algo. Pero eso no tendría sentido, porque nos está hablando a nosotros que es la piedra donde se está fundamentando. Pero yo diría que algunos sí ven a Cristo como eso, es lo último que se pone. Hoy en nuestros tiempos modernos muchos ven a Cristo como lo último que hay que ponerse. Háblame de otra cosa, dime lo que yo quiero escuchar. Cristo, luego. Hoy nosotros vemos cómo Cristo es desechado, pero también vemos que la Escritura nos dice que aquella piedra que fue desechada hoy sigue siendo piedra de salvación para uno y piedra de tropiezo para otros. Esta piedra preciosa, probada, angular, de cimiento estable, es nuestro Señor Jesucristo, en quien está el fundamento de esta obra. Jesús y su obra son lo que fundamentan su iglesia. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le responde: oh Pedro, qué bueno lo que has mencionado, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y en ese momento Pedro empezó a llamarse Pedro, se llamaba Simón. Tú eres Simón, pero yo te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra, no el Pedro, sino sobre la declaración de Pedro, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál fue la declaración que dio Pedro? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra sobre la cual se ha edificado la iglesia de Cristo, en esa declaración poderosa. Y es porque Cristo es la piedra angular que sostiene su iglesia, que ninguna cosa creada, ni nada que haya querido abatir a su iglesia podrá tener alguna victoria, porque el Señor allí mismo dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Porque Cristo es el que sostiene a su iglesia, es la piedra angular sobre la que está fundamentada su iglesia. Estos somos nosotros, hermanos. Esta es la razón por la cual la iglesia permanecerá firme ante los ataques del mundo y de las tinieblas. Su fundamento es Cristo. Ahora, hermanos, este edificio que se está edificando, nos menciona el texto que es mucho más que un simple edificio. Es un templo donde el Señor hace morada. Versículos 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Podemos ver varias cosas en este texto. Primero, que el templo es coordinado. Cristo no solo, hermanos, es la piedra angular. Él es quien coordina, dirige o guía la construcción del edificio. También vemos que nos dice la Escritura que este edificio va creciendo. Y este edificio va creciendo porque Él no ha terminado de construirse. Él crece, crece y crece cada día más.
Esta no es una obra terminada, es una obra en construcción, y su tiempo de entrega será hasta que el último ladrillo, la última piedra sea puesta en su lugar, hasta que el último de los redimidos sea integrado por la fe al cuerpo de Cristo. Cuando el último de los redimidos sea integrado allí será el día cuando ya se haya completado la obra que Cristo ha iniciado de traer hombres y mujeres para ser parte del pueblo de Cristo. Pero también podemos ver que este edificio es un templo santo. Es un templo santo. Este edificio no es cualquier edificio, es un templo santo al Señor. Anteriormente los gentiles, hermanos, ni siquiera podían acercarse al templo por la línea que los separaba. Pero ahora, por medio de Cristo, ellos son parte del templo mismo. Antes, en el templo tenían simplemente un patio para los gentiles. Allí estaban en el patiecito. No podían pasar de allí. Ahora el Señor hace de estos gentiles que antes no podían atravesar el templo realmente, ahora son parte del templo. Ahora ellos son el templo también. Esto es algo sumamente glorioso. El Señor no solamente les ha hecho ciudadanos, les ha adoptado como parte de su familia, lo está edificando como un edificio, sino que ahora son su templo. Son su templo. Si bien es cierto, mis hermanos, que la Escritura nos hace ver a nosotros que individualmente somos templo del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros, en cada creyente, este texto nos enseña cómo nosotros colectivamente somos el templo de Dios. No solamente podemos vernos como individuos que son el templo de Dios, sino que ahora nosotros colectivamente somos también el templo del Señor, el lugar donde Él hace su morada eterna, como encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 15 y 16 nos dice: ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros, hermanos, somos ahora el templo del Señor. No solamente nosotros individualmente, vuelvo a recalcar en esto, sino colectivamente. Somos el templo, del Señor. Eso somos, mis hermanos. Somos el templo del Señor, como dice el versículo 22, en quien somos juntamente edificados. El autor vuelve a hacer énfasis en eso. Ya nos había dicho que estábamos siendo edificados y nos vuelve a recalcar: estamos siendo juntamente edificados. El autor hace este énfasis para mostrarnos que la razón por la que el Señor está edificándonos, para que seamos su templo, es porque Él espera que nosotros seamos la morada de Dios en el Espíritu, como termina diciéndonos este versículo. Quiero que pongan entonces en sus mentes, mis hermanos, lo que esas palabras para la gente de esa época estaba significando, y lo que yo espero, por la voluntad del Señor y su intervención, que nosotros podamos verlo como algo simplemente que una frase de decir: soy el templo de Dios. Para la gente de esa época, mis hermanos, los judíos, ellos ver el templo como la morada de Dios era algo que había trascendido totalmente su vida. Cuando ellos ven su historia, ellos recuerdan que en un principio, cuando Dios los creó, Él los hizo y los formó y los metió en un lugar donde su presencia estaba allí. En el huerto del Edén nosotros encontramos que allí estaba el Señor y su presencia era su morada. Él estaba con su pueblo. Cuando estos hombres pecan, ellos salen de este huerto del Edén y empiezan a vivir sus vidas por su propia cuenta, rebeldes, ajenos a seguir la voluntad del Señor, hasta que el Señor mismo tiene que ir a ellos y se revela constantemente a las personas. Pero de manera particular, el Señor en un momento tiene un encuentro con un hombre, con Moisés, y toma un lugar como el tabernáculo, la zarza ardiente, el terreno donde estaba la zarza ardiente, para hacer presencia en ese lugar. Y ese lugar era un lugar santo, porque el Señor estaba allí. Y el Señor empezó a relacionarse con personajes como Moisés. Posteriormente siguió relacionándose con Moisés, haciendo presencia. En el lugar donde el Señor llegaba, terminaba siendo el lugar donde Él moraba, donde su presencia estaba, y ese lugar se convertía en un lugar santo, como fue el monte Sinaí. Luego, con este mismo pueblo, el Señor tomó un lugar que crearon estas personas para donde Él pudiese habitar. Era el lugar conocido como el tabernáculo. Y en ese lugar el Señor hacía presencia también
en un lugar especial conocido como el lugar santísimo. Y luego nosotros nos damos cuenta que el Señor también había un elemento que simbolizaba su presencia, que Él estaba allí con su pueblo, era el arca de la alianza. Y también nos encontramos posteriormente que el Señor no permitió que David lo hiciera, pero sí su hijo Salomón, y fue un templo, que aunque manos humanas no pudieran construir un templo para este Dios, el Señor quiso darles a este pueblo un templo donde su presencia también estaba. Y así este pueblo se alargaba y podía llegar a sentirse, es que la presencia de Dios siempre ha buscado estar con nosotros los judíos. Pero el Señor, el día que murió, rasgó el velo del templo en dos, mostrando que ya no era en ese lugar, como ya le había dicho esa mujer samaritana, que no será en este pozo, que no será ya en Jerusalén, sino que en todo lugar donde haya adoradores que en espíritu y en verdad adoren al Padre, allí será mi templo. Y nosotros nos encontramos que ese quizás era el pensamiento de los judíos, pero ¿qué pensaban los efesios? Los efesios acerca de lo que era un templo y acerca de que un Dios morara allí. Los que conocen un poco de historia recordarán que existen las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Sí se acuerdan de esas 7 maravillas del mundo antiguo? Una de ellas era el templo Artemisa en la ciudad de Éfeso. Era una de las maravillas creadas por el hombre que fascinaron a todas las personas de la antigüedad. Todo el que llegaba a Éfeso buscaba con ahínco ir a ofrecerle algo a la diosa Artemisa o Diana en Éfeso. Era conocidísimo ese templo. Era tan conocido que hasta el término de hoy nosotros lo vemos como una de las maravillas y nunca lo conocimos. Y tenía una estatua inmensa de esta diosa. De modo que en los Efesios la figura de un templo y que el Señor esté haciendo morada en él, era grandiosa también. De modo que encontramos a un pueblo que se jacta de decir, la presencia de mi Dios ha estado con nosotros, y otro pueblo que dice, pero es que un templo tiene que ser algo glorioso. Y ahora el Señor une a estos dos, derriba esos pensamientos para decirle, ustedes son el templo donde yo hago morada. Eso hace tu cabeza. Tendría que cambiar lo que nosotros somos. Mis hermanos, el templo, que seamos templo de Dios, que el Espíritu Santo more en nosotros como creyente, no es algo para tomar a la ligera como si fuera simplemente decir gracias. Gracias. ¿Qué diría usted si de pronto yo simplemente le doy una menta? ¿Usted qué me diría? Gracias. Pero ¿qué tal si el semestre de su universidad del hijo suyo cuesta 15 millones de pesos y yo se lo pago? ¿Usted qué diría? No hay a dónde ponerme. Mis hermanos, que nosotros tengamos a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo para decir, Señor, yo no sé dónde ponerte. Yo no sé qué hacer, Señor, sino agradecerte porque ahora soy templo. Y no solamente eso, sino que esto será por la eternidad, porque ahora nosotros, este pueblo, estos hijos que estamos aquí, que hemos sido adoptados por el Señor, por la eternidad, el Señor hará morada con nosotros. La diferencia de este mundo venidero con este mundo es que el Señor estará eternamente con nosotros y ya no habrá nada que nos separe de Él, porque la obra de Cristo ha limpiado todos nuestros pecados y tenemos acceso completo al Padre, a nuestro Dios, y estaremos allí con Él. Mis hermanos, eso debe cambiar la manera en que nosotros asumimos nuestras responsabilidades con Dios. No debemos pensar que podemos ser una cosa cuando nos reunimos en un local como este y que podemos ser otra cuando estamos en nuestra casa. No podemos dividir porque esa división es dañina, de que nosotros somos cristianos aquí y que somos cristianos en otro lugar. Nosotros somos el templo del Señor. Este templo está haciendo adoración todos los días. Todos los días nosotros hacemos un culto, nosotros no celebramos un servicio, un culto a Dios. Los domingos a las 5 de la tarde nosotros celebramos un servicio al Señor todos los días. Pero en este lugar nosotros tenemos comunión con nuestros hermanos y eso es lo que cambia el tema del servicio a Dios. Es aún más especial. Pero nosotros seguimos celebrando o seguimos adorando a nuestro Dios en espíritu y en verdad porque tenemos la presencia de su Santo Espíritu con nosotros. Eso debería cambiar la manera como vemos las cosas. Así que finalmente tú llegarías a preguntarte por qué el nombre de este sermón, de esta predicación, lleva por título Unidos por la Gracia. Ese es el nombre. Ese nombre lo hemos colocado. La razón de ese nombre es que todas estas cosas de ser ciudadano, de ser familia, de ser edificio y de ser templo son cosas que los creyentes pueden lograr unidos en el Señor, o son cosas que los creyentes son unidos en el Señor, y ellos lo son por la gracia de Dios mediante la fe.
Es Dios quien merece toda la gloria por esto, hermanos. Porque nosotros como seres individualistas y egoístas no quisiéramos esto. Muy probablemente nuestro corazón, si se tratara de salvar, salvaríamos a nosotros y a lo que nos caen bien, o sea que salvaríamos a lo que nosotros queremos. Pero el Señor no tiene esa contemplación para salvar. Él salva según su gracia, según su misericordia, según lo que Él quiere. Y el Señor nos ha salvado para hacer de todos nosotros un solo pueblo, un pueblo numeroso que está conformado por los creyentes de todas las épocas, los creyentes que han creído en el pasado, los que creemos en el presente, los que creerán en el futuro, hasta que el último de esos creyentes sea salvado por el Señor, hasta que el Señor vuelva y el Señor regrese y establezca su reinado. Podemos concluir entonces, hermanos, que Dios nos llama a ser su ciudad templo, donde Él está presente eternamente con sus hijos, que ha adoptado por la sangre que vertió nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, antes de finalizar, yo quisiera hacer algunas aplicaciones finales para que nosotros podamos aterrizar un poco lo que hemos visto en la tarde de hoy. Así que permíteme hacerlo a través de una declaración y una pregunta posterior, donde yo espero que tú puedas meditarlo y tú puedas realmente pensar en ello. Somos ciudadanos de una ciudad santa, donde Dios es nuestro Rey. Somos ciudadanos de una ciudad santa, donde Dios es nuestro Rey. ¿Está este Rey reinando en tu vida? ¿Es este Rey el Rey de tu vida? Si no lo es, mira entonces a Jesús, quien sí hizo la voluntad de este Rey, quien sí lo siguió. Somos miembros de la familia de Dios. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos. ¿Descansas en el cuidado de tu Padre? ¿O acaso tienes otros padres en los que buscas cuidado? ¿En quién estás descansando? ¿En tu Padre Celestial? ¿Confías en Él? ¿O tienes acaso otros ídolos, otros padres en los cuales buscas descanso? Si este es tu caso, hermano, predícate el Evangelio. Mira a Jesús, quien sí descansó completamente en el Padre. Es Jesús la piedra angular sobre las que estamos siendo edificados. Él es esa roca inconmovible. En esa roca haya descanso y refugio aquel que confíe en ella. Y yo te pregunto, ¿luce tu vida como si Cristo es esa piedra angular? ¿Está luciendo tu vida de manera que tú vives centrado en Cristo? ¿De manera que tú estás anclado a Él? ¿Que tú estás allí soldado a Él? ¿Así luce tu vida? Porque si no lo es, mis hermanos, predícate el Evangelio y mira a Jesús, pues separado de Él nada podemos hacer. Por último, hermanos, somos templo de Dios, somos morada del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Yo te pregunto, ¿está tu vida caracterizada por ser una vida guiada por el Espíritu Santo? ¿Quién guía tu vida? ¿El Espíritu Santo de Dios? ¿O es nuestra carne, nuestro viejo hombre? Si este es tu caso, hermano, mira también a Jesús, quien vivió su vida lleno del Espíritu Santo y en quien tú puedes ahora confiar que esa vida recta que Él vivió es puesta ahora en tu lugar. Y podamos confiar en que ese glorioso intercambio que ha sido dado es para que nosotros, aún con todas estas luchas, podamos llevarlas a Él y encontrar el descanso que anhela nuestra alma. Oremos, hermanos.